Muy buenas noches, agradecida con el Instituto por la invitación y agradecida con los presentes. Hoy vamos a hablar sobre anafilaxia en pediatría. El contenido, vamos a tener historia, definición, criterios clínicos de anafilaxia, epidemiología, etiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, tratamiento y recomendaciones. En términos de historia, hablamos que en 2640 a.C. se dice que el faraón Menes, el primer faraón de Egipto, falleció por una reacción anafiláctica posterior a la picadura de una avispa. Pero no fue sino hasta el siglo XX, en el año 1903, cuando el francés y filósofo Charles Ritchie, junto con su colaborador Paul Portier, en un intento de realizar una vacuna con una toxina de la medusa Pileaceae, inocularon una pequeña cantidad de esta toxina que es formadora de urticaria en un perro. Posteriormente, 22 días después, volvieron a inocular la misma toxina y se ocasionó en el perro durante unos 20-30 minutos posteriores a esta inoculación, comenzó a presentar jadeo, dificultad respiratoria, vómitos, evacuaciones líquidas y finalmente la muerte. Todo este suceso decidieron llamarlo anafilaxia, que significa sin protección, totalmente contrario a lo que significa profilaxia. Sin embargo, desde esta actuación, la definición de anafilaxia ha tenido por diferentes sistemas de sociedades de salud, ha tenido múltiples definiciones, pero todas finalmente convergen que la reacción anafiláctica es una reacción alérgica, grave, sistémica, de instauración rápida y potencialmente mortal. Sin embargo, el diagnóstico es muy difícil, ya que no tiene síntomas y signos patognomónicos. La reacción anafiláctica no tiene un signo característico. Por eso, estos mismos sociedades estudiosas de lo que es anafilaxia decidieron reunirse en el 2005 y dar pautas o criterios que nos ayuden al sistema de salud, al, al médico, a definir lo que o a tener un diagnóstico de anafilaxia en aquellos pacientes que lleguen al área de emergencia con una alteración de un inicio, que lleguen de repente con un inicio agudo de afectaciones en pieles y mucosa, tipo urticaria generalizada, un prurito, un enrojecimiento, y aparte de esto presenten un compromiso respiratorio con disminución de la tensión arterial. Este tipo de pacientes tienen que ser ya con miras de pensar en una reacción anafiláctica. Otro escenario que tenemos en aquellos pacientes que tras la exposición a un alérgeno potencial presenten compromiso respiratorio, no necesariamente compromiso cutáneo, pero sí compromiso respiratorio, disminución de la tensión arterial y síntomas gastrointestinales. Estos pacientes también pueden ser diagnosticados como que tengan una reacción anafiláctica. Y otro criterio, el criterio número 3, en aquellos pacientes que sí han tenido una exposición a un alergénico y que saben que son alérgicos, que tienen algún tipo de reacción ante este alérgeno, y presenten tensión arterial baja, este tipo de pacientes hay que catalogarlo como una reacción anafiláctica para comenzar a hacer el diagnóstico de manera de poder tener un tratamiento oportuno. La epidemiología es muy poco, los registros que tenemos muy poco, porque como no se diagnostica, pues probablemente no tengamos una epidemiología realmente verdadera sobre la enfermedad. Es infradiagnosticada, probablemente subconocida. Lo que se sabe es que la prevalencia de anafilaxia en niños está aumentando en todo el mundo de un 0,5 a 1%. Se puede presentar en cualquier grupo de edad y el diagnóstico tardío o incompleto resulta en un aumento de la mortalidad cercana al 1%, porque no actuamos de manera eficaz. En cuanto a la etiología, las causas de anafilaxia, sobre todo en niños, porque en adultos probablemente sean distintas las causas, son distintas. En el niño, las causas más influyentes o involucradas en las reacciones anafilácticas son los alimentos. Y de estos, los menores de 6 años tienen el 93% de tener reacciones anafilácticas posterior a la ingesta de este tipo de alimentos, bien sea
leche, huevos, cereales, algunos frutos secos, avellanos, y se ha visto que sobre todo el cacahuate es el que más tiene reacciones anafilácticas en niños menores de 6 años. Entre 6 y 12 años tenemos que el 54% también está eh, frecuentemente asociado a la ingesta de alimentos, y de 13 a 17 años ya empieza a bajar un poco el porcentaje. La otra causa que puede causar reacciones anafilácticas es los venenos de algunos insectos, como las avispas y las abejas. Sin embargo, esto se ve con mayor frecuencia entre los niños entre 13 y 17 años. Y los fármacos tipo antibióticos o analgésicos, como los analgésicos tipo AINE o los antibióticos inhibidores de la beta-lactamasa, también han sido involucrados en reacciones anafilácticas, pero sobre todo ya se empieza a ver en niños de 13 y 17 años. ¿Por qué probablemente tengamos aquí los alimentos muy asociados? Estamos con la inducción o mostrándole en el inicio de la alimentación complementaria. En un estudio realizado en julio, perdón, del 2005 hasta marzo del 2015, este estudio fue presentado en el año 2016, es un registro de anafilaxia en varios países europeos, 10 países europeos. Aquí tuvieron una data de 1970 pacientes que fueron clasificados con una reacción anafiláctica, todos menores de 18 años. Aquí observamos que los pacientes preescolares, los niños, tienen la causa, aquí se vuelve a ver que la causa que mayormente causa reacciones anafilácticas son los alimentos, tipo la leche, huevo, los cacahuates y los frutos secos. Va disminuyendo a medida que el grupo etario va cambiando. Sin embargo, aquí se ve una meseta en los 3 grupos etarios, donde siempre los alimentos van a estar involucrados en las causas de reacciones anafilácticas. Allá en la edad de la adolescencia se ve que ya empiezan los venenos por insecto y algún tipo de droga, bien sea alcohol o medicamentos, o incluso aquí ya se habla del alcohol. De estos 1.970 pacientes menores de 18 años, 20 pacientes entraron a la UCI. Se dice que de estos 26 pacientes que entraron a la UCI, tuvieron una reacción, un tercio de estos pacientes, es decir, 8 de estos pacientes tuvieron una reacción anafiláctica grave antes de este evento. De estos 26 pacientes, 10 hicieron paro, 1 falleció y 11 hicieron shock. Pero hay que hacer notar que de estos pacientes, 8 pacientes ya habían tenido una reacción anafiláctica. De estos pacientes que tuvieron una mala progresión en cuanto a la reacción anafiláctica, se vieron relacionados que el 60% estaban relacionados la causa con alimentos y el 16% con insectos, venenos de insectos. Bien. Los factores que influyen en la gravedad de la anafilaxia son varios. Estos son sacados de la Guía de Actuación de Anafilaxia, Galaxia 2022, y aquí hablan de que hay factores que influyen en la gravedad de la anafilaxia. Estos factores van a ser la edad, generalmente en los niños, con los alimentos, el género masculino, que se ha visto más relacionado con la picadura de insectos, patologías respiratorias tipo asma o alteraciones cardiovasculares. Estos son factores dependientes del paciente. Tratamientos farmacológicos como inhibidores de la ECA o beta bloqueantes. Enfermedades como la mastocitosis, que es un síndrome de activación mastocitaria clonal, elevación basal de la triptasa y las alergias. Dependientes de la reacción, la vía de entrada del alergeno, el alergeno como tal, la presencia de cofactores como el ejercicio, la fiebre, algún tipo de infección, la menstruación, el estrés o pacientes que estén recibiendo AINE probablemente tengan una gravedad, se le agrega la gravedad a la respuesta anafiláctica. Y dependiente del órgano afectado, si tiene un paciente con afectación respiratoria, cardiovascular o componente neurológico, probablemente la reacción anafiláctica va a ser mayor. En cuanto a la fisiopatología, la anafilaxia es el mecanismo mayormente conocido, es inmunológico mediado por la inmunoglobulina E. Pero aquí tenemos que saber que la reacción anafiláctica es afectada o hay una activación de células del sistema inmunológico que rápidamente van a liberar mediadores que inducen la aparición de cierta clínica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos
en la fisiopatología de la anafilaxia reacciones inmunológicas como la mediada por inmunoglobulina E, otras mediadas por inmunoglobulina G, complementos, una idiopática que desconocemos, y las no inmunológicas, donde estas células ah, del sistema inmunológico se activan sin necesidad de mediadores como la inmunoglobulina G. En cuanto a la mediada por la inmunoglobulina G, la fase de sensibilización tenemos que el alergeno ingresa al huésped, hay una célula presentadora de antígeno, del antígeno, esta presentación del alergeno se une al linfocito T, que junto con la interleuquina 4 viajan con el linfocito B y activan una célula plasmática, que esta célula plasmática va a empezar a sintetizar inmunoglobulina E con el anticuerpo del alergeno previamente presentado. Es decir, si hay una reacción posterior con el mismo alergeno, este mastocito que tiene pegado estos anticuerpos de inmunoglobulina E, que ya ha sido presentado previamente, van a liberar mediadores. Y estos mediadores de histaminas, leucotrienos, prostaglandinos, son los que van a causar los síntomas inmediatos en una reacción anafiláctica. Pero aunado a esto, una vez que los mastocitos hacen esta liberación de mediadores, junto con la interleuquina 5, van a activar los eosinófilos. Y los eosinófilos también tienen gránulos que se van a degranular y van a liberar factor de activación plaquetario, leucotrienos, que van a ser los responsables de la sintomatología tardía que vamos a ver en las reacciones anafilácticas. Aquí tenemos un ejemplo de un mastocito en su liberación de mediadores. Los mediadores que van a hacer son preformados, la histamina y los mediadores neoformados. Aquí en esta imagen tenemos el mastocito activado o el basófilo, incluso se habla que puede estar también activado macrófago. Estos van a tener, van a presentar aminas biogénicas como la histamina, que aumentan la permeabilidad del vaso, producen broncoconstricción, mediadores lipídicos como factor de agregación plaquetaria, prostaglandinas, leucotrienos. Estos van a producir hipermotilidad intestinal, las citoquinas como el factor de necrosis tumoral me va a producir inflamación en el tejido, los mediadores lipídicos que también van a actuar sobre lo mismo, y enzimas como la triptasa que me van a producir lesión del tejido. Aquí vemos que estos mediadores, como ya dijimos, en la fisiopatología tenemos una parte inmunológica mediada por inmunoglobulina E, mecanismos inmunológicos por otros tipos por otro tipo de inmunoglobulina o factores de complemento y los no inmunológicos. Pero todos estos mecanismos desencadenantes van a actuar en células claves como mastocitos, basófilos y macrófagos. Este tipo de células me va a liberar, como ya dije, histamina, triptasa, carboxipeptidasa, citoquina, factor activador plaquetario, prostaglandina y leucotrieno, que van a afectar muy puntual ciertos órganos de nuestro sistema. Órganos de piel, donde van a producir picazón, enrojecimiento, urticaria, angioedema. En el sistema respiratorio podemos ver la presencia de tos, dificultad respiratoria, ronquera, estridor. En el sistema gastrointestinal, náuseas, diarrea, dolor abdominal, en el cardiovascular, mareo, hipotensión, shock, incluso relajación de esfínter, y en el sistema nervioso incluso podemos ver dolor de cabeza. Sin embargo, esto es en reacciones anafilácticas, pero ya cuando llegamos al shock anafiláctico tenemos que es interesante ver que el shock anafiláctico es multifacético, es rápido, es un shock que se establece de manera muy rápida, se habla de 15 a 30 minutos que se establece este shock. Y este shock se va a establecer por los mediadores previamente nombrados, las citoquinas, van a producir fuga capilar, llevan a un tercer espacio, a disminución del volumen intravascular, esto en otra línea, la histamina, los factores necrosis tisular, los prostanoides van a producir vasoplegia, también disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco, más los mastocitos a nivel cardíaco producen una supresión del miocardio. Y esta supresión del miocardio lleva a bradicardia y en el momento que necesitamos que el corazón tenga una frecuencia cardíaca alta porque el gasto cardíaco está bajo, no va a responder,
más bien va a haber un vasoespasmo de la coronaria, isquemia, microisquemia, que se denomina síndrome de Cougny. Esto probablemente también aunado a que hay una hipoquinesia del tabique ventricular, tanto basal como medio, va a llevar a que el gasto cardíaco empeore y esto me va a llevar a un shock anafiláctico. Aquí probablemente con el uso de adrenalina, más adelante veremos, puede que tenga una buena respuesta. Pero posteriormente el shock refractario a efedrina, aquí vamos a ver que la histamina, por un mecanismo de activación de histamina más receptores H1, fosfolipasa y aumento la adeniglutamasa, ella va a activar el GMP ciclo, que es un vasodilatador endógeno que tenemos y va a producir un shock refractario a efedrina. Es bien interesante este tipo de shock anafiláctico. Como ven, puede comportarse como shock cardiogénico, puede comportarse como shock hipovolémico y shock distributivo. Por eso es tan importante eh, eh, actuar rápidamente. En los diagnósticos y síntomas, probablemente todos los mediadores, como vimos anteriormente, afectan todo este tipo de sistemas, pues vamos a ver que la clínica de las reacciones anafilácticas, el diagnóstico va a ser netamente clínico, donde vamos a ver manifestaciones cutáneas, prurito nasal, prurito palmoplantar, prurito generalizado, edema, urticaria, inflamación conjuntival, vamos a ver trastornos gastrointestinales, náuseas, vómitos, disfagia, vamos a ver trastornos respiratorios, bien sea congestión nasal, estornudo, pero todo esto de forma rápida, sistémica, en un solo momento. De ahí, en un estudio realizado en el mismo estudio que hablamos, que fue presentado en el 2016, donde vimos la data de 1970 pacientes, aquí vemos que en los niños, vamos a ver, la clínica siempre va a ser precedida generalmente por vómitos y náuseas en los menores de 6 años. Posteriormente vamos a ver que en los adultos esta clínica no es tan evidente en el sistema gastrointestinal. En la parte respiratoria vamos a ver que los niños van a tener tos o presión torácica, lo mismo se va a ver probablemente en adolescentes. Pero lo que es en el sistema circulatorio, en los niños no vamos a tener tanto shock. El shock aparece o la hipotensión en mayores de 6 años y se ve más de manera más frecuente en la adolescentes, donde hay mayor alteración del sistema cardiovascular. Las formas de presentación de las respuestas de la reacción anafiláctica tenemos tres maneras de presentarse: monofásica, bifásica y prolongada. La monofásica es la más frecuente, probablemente la que más hemos visto. Tiene una reacción inmediata a un punto máximo de 30 a 60 minutos, se resuelve la siguiente hora, siempre y cuando hay un buen manejo en el tratamiento y no hay recurrencia de los síntomas. Los síntomas desaparecen en ese momento. Está la bifásica, donde la recurrencia de los síntomas, hay una recurrencia de los síntomas después de la resolución de la reacción anafiláctica, es decir, aparece nuevamente en la clínica sin necesidad de haber una reexposición al alergeno. El paciente ya está estable y aparece otra vez la sintomatología. Se dice que hasta hay un 23% de pacientes que tienen este tipo de reacción bifásica, se ve frecuentemente en niños. Se habla que el beneficio es utilizar nuevamente la adrenalina es la que puede disminuir este tipo de presentación y con respecto a los glucocorticoides se está estudiando. Y la otra forma de presentación es extremadamente rara, dura días, la reacción anafiláctica, incluso hasta semanas, y se dice que probablemente aquí lo que esté alterado son los mecanismos de autorregulación de estas células del sistema inmunológico que no se están autorregulando y a pesar de que tengan un tratamiento adecuado, ellas siguen degranulando ciertas sustancias que mantienen la clínica. Ujú. Este es el tratamiento bifásico el patrón bifásico de la anafilaxia, donde vemos que se presentan los síntomas, posteriormente desaparecen con el tratamiento adecuado, incluso desaparece, y posteriormente 8 o 72 horas después reaparece otra vez la sintomatología, hay que volver a reanudar el tratamiento, pero no tienen no han tenido ninguna componente activador con un alergeno. En cuanto decimos que la clínica, las reacciones anafilácticas, su diagnóstico es netamente clínico, con los criterios que nombramos al principio y con todas estas clínicas o manifestaciones de estos diferentes sistemas afectados.
Pero hoy en día se habla de biomarcadores como la medición de la triptasa sérica, que a nivel basal puede que se encuentre en 11,4 microgramos sobre litro. Se dice que al inicio hay que tomar una muestra y probablemente se encuentre baja. Y en los pacientes que tengan reacciones anafilácticas, en un periodo de 60 minutos hasta 180 minutos, se puede observar que la tasa sérica puede aumentar. Esto, sin embargo, pues hay que hacer constantes tomas de muestras, un poco limitado, pero es lo que se ha visto, que este biomarcador, la tasa sérica, nos ayuda realmente a identificar o a diagnosticar una reacción anafiláctica. Se habla también de la histamina sérica, sin embargo, esta dura muy poco tiempo, 60 minutos, no se tiene mucho de esto, y la metilhistamina urina, que dura 24 horas. De todas estas, la más utilizada es la tritasa sérica. Sin embargo, hay que hacer notar que siempre la clínica prevalece sobre este tipo de biomarcadores. Ujú. Con respecto al diagnóstico diferencial, es muy interesante porque vamos a tener enfermedades con afectaciones cutáneas, con dificultad respiratoria, con inestabilidad hemodinámica que se nos van a parecer realmente a una reacción anafiláctica. ¿Qué hace la diferencia aquí? La historia clínica, el preguntar. El saber en qué momento, cuánto tiempo se llevó este paciente en presentar toda esta clínica. Porque un paciente que llegue simplemente con una urticaria sin más ningún sistema tocado, pues se habla de urticaria. En un paciente que llegue con una sibilancia, en caso de una bronquiolitis y no presente más alteración de ningún otro sistema, pues, y por supuesto el proceso de enfermedad ha sido paulatino, pues, ya por aquí es un diagnóstico diferencial. En la anafilaxia todos estos sistemas se alteran, pero de manera muy rápida. Y generalmente vienen precedidos de vienen precedidos de un contacto con algún alergeno. Ujú. Ya el algoritmo de actuación, bueno, nos ayudamos un poco con el triángulo de evaluación pediátrica que nos va a decir realmente el paciente que está estable o inestable, pero decir que el triángulo de evaluación pediátrica nos va a dar un diagnóstico de una reacción anafiláctica no puede. No puede porque entre sus patrones de evaluación, apariencia, probablemente el llanto, probablemente la palidez cutánea nos pudiese ayudar, la respiración, el esfuerzo, pero el triángulo con lo que nos lleva es para decir si el paciente está estable o no y tomar ciertas conductas. Aquí tenemos que una vez que tenemos si el paciente está estable, valoramos y pensamos en una reacción anafiláctica, valoramos si hay que colocar adrenalina, si cumple los criterios anafiláctica, si hay una reacción previa anteriormente, si este paciente ha tenido una reacción grave previa, pues hay que utilizar la adrenalina, exposición a algún alergeno conocido, o si tiene un concomitante de asma, es bueno colocar adrenalina, se observa al paciente. Ahora, si el paciente está inestable, hay que hacer toda la valoración tanto de la vía aérea, de la ventilación, de la circulación, del estado neurológico, retirar en lo posible el alergeno, es decir, si tiene una picadura de insecto, pues retirar el aguijón, si no hay que inducir el vómito, eso sí que no, pero retirar en lo posible el agente causal. Eh, se habla de colocar el paciente en decúbito supino, en excepto que tenga dificultad respiratoria, oxígeno si lo necesita, y bueno, la primera dosis de adrenalina, que es la primera droga, la primera línea es el uso de adrenalina. La dosis de 0,01 miligramos por kilo con un máximo de 0,5 en adultos. Esta dosis se recomienda colocarla en el muslo en la región anterolateral. Posteriormente, 5 o 10 minutos después, se valora si el paciente está estable, se vuelve a hacer el triángulo de evaluación pediátrica, si ve si el paciente está estable, si no está estable. Si está estable, pues se lleva a observación y se procede a colocar drogas de segunda o de tercera línea. Si el paciente está inestable, pues hay que colocar un segundo acceso venoso, expansión con solución fisiológica. Si hay obstrucción de la vía aérea, se recomienda incluso, si hay estridor, utilizar adrenalina nebulizada, 0,5 miligramos por kilo. Y si la obstrucción de la vía aérea inferior, es decir, hay broncoespasmo, tenemos que ayudarnos con el salbutamol inhalado. Si no hay una buena respuesta, pues repetir la dosis de adrenalina, que se puede repetir a los 5, a los 10, a los 15 minutos, de manera intramuscular, repetir la expansión del líquido,
Si no hay y sin dificultad respiratoria, repetir bronco. Si hay dificultad respiratoria, repetir la dosis de adrenalina nebulizada y salbutamol. Si la respuesta no se da satisfactoriamente, pues hay que preparar la infusión de adrenalina endovenosa y pensar en la opción de colocar drogas de segunda línea como el glucagón, y si no mejora, conectarse con la UCI. Las drogas de tercera línea en aquellos pacientes que ya no están estables se habla del uso de antihistamínicos, el uso de esteroides. eh, ujú. Ajá. El algoritmo entre el tratamiento, aquí nos volvemos a ver la adrenalina, cómo se prepara, qué dosis hay, que 0,01 miligramos por kilo en bolo, la adrenalina endovenosa a 0,1 microgramos kilo minuto en perfusión. La descloferiramina es en aquellos pacientes, pero son drogas de segunda línea, las nombro aquí porque hay que saber que son drogas que hay que utilizar, pero en donde se consigan por vía endovenosa, pues sí hay que colocar una dosis de 0,15 miligramos kilo sin diluir y el bolo es lento. El glucagón en aquellos pacientes donde no tengamos respuesta a la adrenalina o aquellos pacientes que estén recibiendo beta bloqueantes, hay que pensar en el uso del glucagón, la dosis de 20 a 30 microgramos kilo dosis y hay que estar pendiente del vómito porque este tipo de medicamento produce muchísimo vómito. Ya drogas de segunda y tercera línea, la hidrocortisona de 10 a 15 miligramos kilo, una dosis máxima de 500 miligramos, la metilprednisolona de 1 a 2 miligramos kilo dosis, y el salbutamol nebulizado. Ujú. A ver, el tratamiento, como he tratado de decir en varias oportunidades, el tratamiento de primera línea, el tratamiento de elección para este tipo de reacciones anafilácticas es la adrenalina, es la epinefrina. Aunque le tenemos, generalmente uno hace un estudio en cualquier ambulatorio, lo primero que se le coloca son glucocorticoides o antihistamínicos, pero no, la droga de elección, siempre y cuando tengamos el diagnóstico, es la adrenalina, porque la adrenalina tiene efectos agonistas a nivel de los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 adrenérgico y beta 2 adrenérgico. ¿Qué hacen los receptores alfa 1? Aumentan la vasoconstricción periférica, es decir, aumentan la resistencia vascular periférica, que va a mejorar el gasto cardíaco, disminuyen el edema de la mucosa, eh, 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 disminución de la urticaria, del edema, exacto, los beta 1 adrenérgicos tienen un efecto inotrópico y cronotrópico positivo, la beta 2 adrenérgico él ayuda con la broncodilatación a nivel pulmonar, disminución y disminuyen, es interesante escuchar que los agonistas beta 2 disminuyen la liberación de mediadores químicos, de mastocitos y basófilos, y si disminuyen la liberación de este tipo de mediadores, pues por supuesto va a mejorar la clínica. ¿Qué efectos adversos tiene? Pues los efectos adversos frecuentemente son transitorios, es la ansiedad, el miedo, la inquietud, el mareo, las palpitaciones, pues hay palidez y hay temblor. Hay factores, efectos adversos raros, pero que sí se presentan, como son arritmias ventriculares, se habla de isquemia miocárdica, edema pulmonar y crisis de hipertensión. Pero en el momento de una reacción anafiláctica, que lo que tenemos son prácticamente 30 minutos, 60 minutos para actuar, pues se coloca la primera dosis de epinefrina, se valora el paciente y dependiendo del comportamiento, pues se decide la segunda dosis. La dosis por la vía intramuscular de la adrenalina, bueno, ya dijimos, una dosis habitual de 0,01 miligramos kilo y la dosis se puede repetir cada 15 minutos por 2 o 3 dosis, más de eso no. La administración, bueno, ya le dijimos, es intramuscular, anterolateral del muslo, pero en este estudio eh, de anafilaxia, el tratamiento de la anafilaxia, es bien interesante que antes nosotros teníamos el concepto de que la dosis de epinefrina o adrenalina era más rápido a nivel subcutáneo y la administramos a nivel subcutáneo, pero en los últimos estudios, sobre todo en este estudio realizado por la revista de inmunología clínica, vemos que la eh, dosis de la adrenalina intramuscular actúa en 8 minutos, más o menos 6 a 8 minutos ya está actuando. En cambio, la dosis a nivel subcutánea, la administración, si se realiza a nivel subcutánea, va a tardar más o menos 34 minutos la media, pero más o menos 120 minutos en hacer efecto. Por eso es que se prefiere y debe utilizarse la dosis
a nivel intramuscular. El problema con la dosis endovenosa, que también se habla, es que se ven más mm, los efectos colaterales de la adrenalina. Por eso es que no es la primera, sino la primera es intramuscular. La vía de administración, la repetimos nuevamente, pero en otros países nosotros no contamos con esto realmente. En la región latinoamericana no se cuenta con este tipo de ayuda, mm, pero deberíamos tener una dosis de epinefrina autoinyectables. Esto en países como Europa, si están presentes, es decir, los pacientes que sepan que van a tener que tienen una reacción anafiláctica, se pueden autoinyectar dosis de epinefrina. Las dosis recomendadas en niños de 10 a 25 kilos en 0,15 miligramos, ¿sí? O 150 microgramos. Por la presentación de estos autoinyectadores de epinefrina viene una presentación de 150, de 300, de 500. Entonces, con un estimado de peso, pues se coloca la dosis recomendada. En los niños menores de 10 kilos no tenemos autoinyectores ni allá ni aquí. Por eso estos pacientes pues tienen que ir directamente. En cuanto a los criterios de alta, una vez que tenemos a estos pacientes en el área de emergencia o en el área de observación, considerar el alta tras 2 horas desde el control de los síntomas. Si hay una buena respuesta a los 5 o 10 minutos, si amerita una sola dosis de adrenalina en los primeros 30 minutos de iniciarse la reacción, si hay una completa resolución de los síntomas, si se dispone, claro, en estos nuestros países, si se dispone de autoinyectable, pues sí, aquí probablemente la vigilancia pues tenga que tardar mínimo 6 a 12 horas por el tema de que no tenemos autoinyectable. Pero orientar a la persona que se lleve el niño, pues la adecuada vigilancia. En el mínimo de 6 horas se ha precisado que la observación, si hay un paciente que ha necesitado 2 dosis de adrenalina, como mínimo tiene que quedarse 6 horas. Y tenemos que estar pendientes de que en este tipo de pacientes, pues acuérdense que pueden haber reacciones bifásicas, y si hay reacciones bifásicas previas, pues este tipo de paciente tiene que observarse más. Y en 12 horas de observación en aquellos pacientes que ameritaron adrenalina más de 2 dosis, paciente que tiene como una comorbilidad de asma o que ha presentado algún tipo de insuficiencia respiratoria, si ha tenido la posibilidad de algún tipo de alergeno, la absorción de algún alergeno o medicamento de liberación prolongada, el paciente que consulta en la noche o de difícil acceso al área de emergencia, pues se tiene que quedar 12 a 24 horas de hospitalización. Aquí, bueno, es una muestra de cómo, para que conocerlo, porque nosotros no lo tenemos, pero tenemos que saberlo, en la administración en lactante en niños pequeños, cómo se debe administrar el autoinyectable, cómo la mamá tiene que pasar el brazo del niño por detrás, sujetar fuertemente al niño, quitar el tapón de seguridad, eh, tomar el autoinyectable entre el dedo gordo y el resto de la mano, de manera que te puedas colocar en el extremo del muslo, apoyarte, sujetar firmemente y presionar el autoinyectable. Tienes que mantenerlo presionado por 10 segundos, de manera de que entre la dosis indicada de epinefrina. Mm, Esto es en los adultos, como se debe inyectar. Incluso se habla de que con todo y ropa se puede administrarlo autoinyectado. Por cierto, los autoinyectables tienen una ventaja que si se colocan ante el inicio de una reacción anafiláctica antes de llegar al área de emergencia, porque igual así te coloquen los autoinyectables, tienes que ir al área de emergencia, se dice que tienen una resolución más rápida de la reacción anafiláctica. Ujú. Las recomendaciones en general, después de ver este tema, informarse de cómo reconocer la anafilaxia, tanto para el sistema de salud como para los familiares, aconsejar al paciente de que tiene que ir nuevamente al sistema de salud si reaparecen los síntomas. Hay que tener un tratamiento pautado para las reacciones anafilácticas, pero como ya sabemos, la adrenalina es el primero, así que tenemos que saber que la droga de primera línea, adrenalina. Dar normas de evitación de agentes desencadenantes o sospechosos. Si hay algún alimento que sabemos que les puede estar haciendo una reacción a ciertos niños, pues orientar a los padres. Plan de acción por escrito, prescribir para aquellos sitios donde contemos con autoinyectables, las dosis de autoinyectables, la mínima que se pueda administrar, orientar a los familiares y cuidadores, derivar este tipo de pacientes a
a sistemas donde hayan consultas de alergias pediátricas para estudio y seguimiento, y llevar siempre este tipo de pacientes, debería llevar siempre una identificación o el familiar siempre saber qué riesgo de anafilaxia tiene y qué desencadenantes eh, posibles pueden tener estos niños ante algunos alergenos. Ujú. Gracias, espero que les haya agradado y bueno, donde hay amor por la medicina, hay amor por